Bueno, continuando con el análisis sintáctico, como hemos dicho anteriormente, siempre partimos de un texto que haya sido leído, analizado con los alumnos y del cual se van a extraer oraciones que no necesitan ser textuales, sino que las podemos acomodar, pero tienen que tener relación con el texto y la historia leída. Este texto, por ejemplo, va a hablar de Momo, que es pequeña, que tiene un aspecto extraño porque no le gusta mucho el aseo y el orden. Tiene que ver también con una niña que tiene el pelo muy ensortijado, negro, que tiene ojos muy grandes y que anda con sus pies descalzos. Bien, vamos a hacer algunas oraciones. Estas son un poco largas, pero para aplicar lo que hemos ido conversando. Lo primero que hacemos es leer la oración. Pedimos que la lean. La pequeña niña tenía ojos muy grandes. Podemos decir que estoy frente a una oración porque comienza con mayúscula y termina con un punto, pero además porque tiene sentido, lo entiendo, es verdad porque lo dice el texto. Lo primero que busco es el verbo, que es el corazón, el núcleo de la oración. Entonces, inmediatamente los chicos van a identificar a tenía como verbo. Le vamos a pedir después que busque el ser que tenía ojos muy grandes, el ser que actúa en este caso. En realidad, como es posesión, no hay acción. Por lo tanto, van a decir que es la niña, porque yo le voy a recordar que tiene que ser un sustantivo para que lo puedan identificar como el núcleo. El núcleo del sujeto es un sustantivo. En este caso puede ocurrir que el alumno o la alumna elija poner pequeña como núcleo, entendido que a veces decimos pequeña toma el lugar de sustantivo y en ese caso niña se convertiría en modificador directo que dice que no es un adulto, que es pequeña. Y lo vamos a aceptar igual. Al trabajarlo así es porque quiero que veamos que naturalmente vamos a poner que niña es modificador directo porque es un adjetivo que está conectado al lado junto al sustantivo que lo modifica directamente. Tenemos que evitar que se cometa el error de que a la le pongan modificador indirecto porque está lejos. Lo que tenemos que hacer es que pruebe que si leemos dice la niña tenía ojos muy grandes, es decir, que se mantiene la coherencia y que además la modifica directamente. Nosotros entendemos que como es artículo, es un modificador directo. Pero por la distancia el niño puede confundirse. Este sería el sujeto de la oración y como tiene un solo núcleo, decimos que es sujeto simple. Recuerden que hay docentes que van a optar por poner sujeto expreso simple. También es correcto, pero no es necesario en primaria. La parte que contiene al verbo es el predicado. En este caso hay un solo verbo, por lo tanto es predicado verbal simple. Ya sabemos que tiene dos partes la oración, la parte del sujeto, la parte del predicado, por lo tanto uno todo con una línea
y digo que es oración bimembre. ¿Qué nos queda analizar? Ojos muy grandes. Lo voy a probar pensando, si es un adverbio, podría ser un circunstancial, pero es un sustantivo con su adjetivo calificativo. Entonces ya no lo voy a pensar como un lugar o como un modo, no terminalmente, voy descartando. O también pruebo directamente por lo o en voz pasiva para ver si es objeto directo. En ese caso es los, porque es plural, y voy a decir, la pequeña niña los tenía. Queda muy bien. Lo pruebo con voz pasiva. Ojos muy grandes eran tenidos, que queda horrible, pero es así, por la pequeña niña. Entonces podemos concluir que es objeto directo. Podríamos decir que este objeto directo se puede analizar diciendo que hay núcleo y modificador directo y a su vez analizarlo adentro. En primaria no lo hacemos. Ahí queda lista la oración. Presentamos después una nueva. Momo y su mamá compraron un peine. Tiene que ver con una consecuencia de este texto que leímos, en donde hay un cabello ensortijado y que necesita un peine, porque parecía que nunca había tocado un peine, dice por acá, ¿no? Entonces puedo utilizar la idea para mi objetivo, nunca un peine, para mi objetivo, que es el sujeto compuesto. Entonces voy a decir, estoy frente a una oración, voy a poner los corchetes, si el niño lo recuerda, si no, no hay problema. Voy a buscar el núcleo verbal, luego voy a buscar el sustantivo o el ser que actúe y quede bien con compraron. Compraron me está diciendo que son varias personas, que no es una sola. Eso me guía a reconocer que tengo dos núcleos, Momo y su mamá. El núcleo solo señala el sustantivo. Entonces, su, que en este caso es un adjetivo posesivo, siendo adjetivo, es modificador directo y lo está modificando al lado. Y lo dejamos sin analizar. Es un nexo que sirve para conectar. Pero en primaria no trabajamos los conectores. Momo y su mamá es el sujeto. En este caso tenemos que decir que es sujeto compuesto o, como algunos docentes prefieren poner, sujeto expreso compuesto. Me voy a la parte del predicado y encuentro que el resto es el predicado. Y voy a probar entonces, peine no es adverbio, no termina en mente, no me dice con qué se hizo ni dónde está, por lo tanto descarto el circunstancial. Voy a probar con lo. Momo y su mamá lo compraron, queda muy bien. Lo pruebo en voz pasiva. Un peine fue comprado por Momo y su mamá. Es correcto, por lo tanto, decido que un peine es objeto directo. Adentro se podría analizar como núcleo y modificador directo también, pero no es necesaria. Ya podemos decir que tenemos un predicado verbal simple porque hay un solo núcleo verbal.
Y todo esto lo unimos en una línea larga y decimos que es oración bimembre. Vamos a pasar luego a otras oraciones. Vamos a trabajar ahora el predicado verbal compuesto. Se analiza igual. Estoy frente a una oración, busco el corazón de la oración y me encuentro con que tiene dos: lavó y peinó. Esto que tiene la acción es el predicado, por lo tanto, el resto va a ser sujeto. Como es predicado verbal y tiene dos núcleos, le voy a decir que es compuesto. Y voy a hacer la prueba a ver si es un objeto directo diciendo Momo lo lavó y peinó, o lo lavó y lo peinó. Queda muy bien. O voz pasiva, su cabello fue lavado y peinado por Momo. Por lo tanto, es objeto directo. Podría decir núcleo y modificador directo. En la parte de sujeto reconozco que Momo es el núcleo porque además no tengo más palabras para este sujeto, que es muy simple. Y puedo decir que si tiene dos partes, sujeto y predicado, es una oración bimembre. Todo esto se podría probar invirtiendo, poniendo el sujeto atrás o poniéndolo en el medio. Recordemos que es un ejercicio que podemos hacer siempre. Por ejemplo, sigo con la idea del pelo ensortijado, cabello ensortijado, y digo, estoy frente a una oración. Lo sé porque comienza con mayúscula, termina con un punto y tiene sentido. Lo primero que busco es el verbo. Es el verbo. Lo segundo que busco es el sustantivo o el pronombre que me diga de quién estoy hablando o quién es el ser que tenía el pelo ensortijado. Todos me van a responder Momo, porque todos sabemos que Momo tenía el pelo ensortijado. Lo anoto. También algunos me van a decir ella. Lo anoto porque es correctísimo. ¿Qué está pasando? Encuentro que el sujeto está, pero está en mi cabeza, en mi conocimiento. Está implícito, lo conozco, pero se olvidaron de expresarlo o escribirlo. En castellano eso está permitido y me va a decir que eso es un sujeto tácito, es decir, que no está escrito, que es tácito y que el núcleo es momo o ella, como cada uno elija, es decir, que ya tengo sujeto. Pero si tengo verbo que introduce la segunda parte, también tengo predicado. Entonces voy a separar la segunda parte de la oración diciendo que tenía el pelo ensortijado es el predicado verbal simple. Y el pelo ensortijado es el objeto directo que si lo pruebo puedo decir ella lo tenía o el pelo ensortijado era tenido, que queda horrible, por Momo o por ella. Lo que quiero hacer notar es esto. La oración tiene dos partes, escritas o no, pero las tiene.
sujeto y predicado. Por lo tanto, es oración bimembre. Vamos a analizar ahora una oración más cortita que la imagino. Cuando la estaban peinando utilizando el peine nuevo que compró la mamá, la niña lloró porque le dolía. Entonces podemos hacer una oración cortita. Dice, lloró, comienza con mayúscula, termina con punto y tiene sentido, lo entiendo. Entonces estoy frente a una oración. Lo marco con corchetes. Lo primero que busco en la oración es el verbo. Me dice lloró. Es un verbo en tercera persona, en tiempo pasado, núcleo verbal. Lo segundo que busco es el ser que actúa. Entonces, si yo le digo, ¿vos sabés quién lloró? Y me va a decir, sí, ella, Momo, porque la estaban peinando con el peine que fueron a comprar. Entonces, yo ya tengo a ella como núcleo y puedo partir en dos la oración. Sujeto simple y predicado verbal simple. Sujeto tácito y es sujeto. Entonces tengo sujeto y predicado, por lo tanto es oración bimembre. No porque sea cortita va a ser oración unimembre. No porque diga una sola palabra va a ser unimembre. Si bien muchas veces las oraciones con una sola palabra son unimembres. El aspecto de Momo. Los chicos tienen que ir probando a ver si encuentran el verbo. Estoy frente a una oración, lo señalo con corchetes. Es una oración tomada del texto y voy probando artículo, sustantivo, preposición, sustantivo. No tengo ningún verbo. Cuando la oración no tiene verbo y no es un fenómeno meteorológico ni el verbo haber, por lo tanto es una oración unimembre que no se puede partir en dos y no se analiza adentro. No se pone núcleo, no se pone nada. El análisis terminó. Esa es la variante de la oración unimembre. Concluyendo entonces lo de la oración unimembre, ¿cuándo va a ser? Cuando no hay verbo, en este caso un poco extraño. Señalo que es una oración, busco el verbo, no lo encuentro. Tenemos un adjetivo numeral, tenemos un adverbio de cantidad, tenemos un adjetivo, pero no tenemos ningún verbo. Por lo tanto, trazo una línea que una a todas las palabras y le pongo oración unimembre. Vamos a probar qué pasa con los fenómenos meteorológicos. Es cortita, me da idea de que podría ser una oración con sujeto tácito o también podría ser unimembre. Voy a ver si la tengo que analizar. Como habla de fenómenos meteorológicos, llueve, truena, no necesito analizarla más que ponerle oración unimembre, porque no tengo un ser que actúe, simplemente llueve. Truena pasa lo mismo, no me voy a preguntar ni quién truena, simplemente truena. Es un fenómeno climático, por lo tanto, es oración unimembre. No me tienen que hacer creer que las oraciones cortitas son unimembres. Podemos hacer alguna oración más larga. El extraño aspecto de Momo. Artículo, adjetivo, sustantivo,
preposición, sustantivo propio. No tengo ningún verbo, es oración porque tiene sentido, lo señalo, pero no hay verbo, no es fenómeno meteorológico. Entonces le pongo simplemente oración unimembre y las uno a todas las palabras. Vamos a ver qué ocurre con esta oración. Había una niña llamada Momo. Estoy frente a una oración. Lo primero que busco es el verbo y me encuentro que no es cualquier verbo. Es el verbo haber. Había, hubo. Entonces, como es el verbo haber, ya me dice que no se puede partir en dos porque no hay un ser que había. Entonces, yo no puedo analizarla y le voy a poner oración unimembre. Esta oración no es para trabajar con el nivel primario, pero puede surgir la pregunta y sí lo puedo dar como un ejemplo. No es para tomar en una evaluación, por ejemplo. Tiene que ser algo que no confunda a los chicos. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio en el que analicemos completa toda una oración. Si ustedes quieren, pueden dejar de ver el video ahora, lo resuelven y luego lo continúan para ver la corrección. Bueno, tenemos Momo, la niña de ojos muy grandes, caminaba y corría. Estoy frente a una oración, lo señalo con corchetes y busco el verbo. Me encuentro con dos verbos, caminaba y corría. No tengo nada más que acompañe a los verbos, por lo tanto ya sé que esto es predicado verbal compuesto porque tiene dos verbos. Terminó mi análisis del predicado. ¿Qué es todo lo demás? El ser que caminaba y corría, que yo sé que es Momo, que es el núcleo. Ahora, ¿qué es todo lo demás que está entre comas? Esto es importante de reconocer. La niña de ojos muy grandes, es decir, una información que se agrega, una aclaración sobre esa niña que está entre comas y que está junto al ser que actúa. Eso es aposición. Y sí, cuando estamos en secundario, se analiza toda adentro. Para primaria, reconocemos que es aposición y nada más. En este caso, en secundario pondríamos núcleo, modificador directo, modificador indirecto y dentro del modificador indirecto, pretérmino y término y dentro del término, núcleo y modificadores directos. Modificador directo. Eso en primaria no se analiza. Esto es sujeto simple porque sigue teniendo un solo núcleo. Y esta oración es una oración bimembre. Vamos a analizar la segunda oración. La pequeña niña de cabello ensortijado peinó cuidadosamente su pelo. Vamos a evitar darles a los chicos oraciones tan largas. Esto lo hacemos para nosotros ver si entendimos todo lo que hemos conversado. Si quieren pueden parar la filmación ahora, intentarlo y se corrigen después. Estoy frente a una oración, lo señalo con corchetes y busco el verbo. En este caso encontramos un solo verbo que es peinó. Y junto a ese verbo tenemos más palabras que van a ser parte de un predicado verbal simple.
porque tiene un solo núcleo verbal. Vamos a buscar cuál es el ser que actúa, el ser que peinó cuidadosamente. Y ya tengo que es la pequeña niña de cabello ensortijado. Podemos hacer como en el análisis anterior, poner que niña es núcleo, podría ser que pongan pequeña. Ambos son aceptados. Tomamos a niña y ya tengo el ser que actúa. Todo lo demás es lo que acompaña a ese ser. Yo ya sé que es un sujeto que tiene un solo sustantivo, por lo tanto es sujeto simple. Si analizamos qué tenemos en el interior de ese sujeto, me voy a encontrar con dos modificadores directos, la y pequeña. Pero también me voy a encontrar con otra información que es de cabello ensortijado y que no está directo porque acá está la preposición que molesta. Por lo tanto, esto va a ser un modificador indirecto porque tiene pretérmino y término. Vamos a señalar entonces, lo tengo que unir con línea porque son muchas palabras, modificador indirecto. Y si estuviera en un secundario, vamos a poner pretérmino, término y dentro del término, núcleo y modificador directo. Esto entonces agota el sujeto. Vamos al predicado y me encuentro con una palabra que termina en mente, que es un adverbio y que me dice de qué forma peinó. Por lo tanto, decimos que es no ponemos rayita, que es un circunstancial en este caso de modo, ¿sí? No le vamos a poner rayita porque es una sola palabra. Circunstancial, en este caso de modo, porque termina en mente y me dice cómo se peinó. Esto es circunstancial. Y su pelo, que sí son dos palabras y las tengo que unir, lo tengo que probar. No me dice de qué forma, no me dice con qué. Por lo tanto, lo pruebo como objeto directo. Dice así: la pequeña niña de cabello ensortijado lo peinó cuidadosamente. Queda bien. Probemos en voz pasiva. Su pelo fue peinado cuidadosamente y queda muy bien. Entonces tenemos que, si queremos probar toda la oración también, ¿no? Su pelo fue peinado cuidadosamente por la pequeña niña de cabello ensortijado. Esto es un objeto directo, que si quisiéramos analizar adentro es núcleo y modificador directo. Tengo sujeto, tengo predicado, por lo tanto es una oración bimembre. Bueno, ahora queda practicar. Hay que hacer muchos ejercicios, hay que tratar de intentarlo y hay que enseñarlo muy pausadamente a nuestros chicos. Poder se puede, pero requiere de mucha paciencia. Muchas gracias.